Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la TLIS programada para hoy, lunes 9 de septiembre, con el tema litiasis renal, a cargo de la doctora Anabel Lorena Sea Tintoya, médico residente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea bienvenida, estimada doctora Sea. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy yo soy Anabel Sea, como ya bien gracias me han presentado, soy médico residente del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Arzobispo Loaiza. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de litiasis renal o urolitiasis. Siguiente, por favor. Bien, a modo de contenido vamos a describir algunos conceptos básicos sobre el diagnóstico, caracterización, algo breve sobre el tratamiento, digamos, ¿no? Pero nos vamos, digamos, a enfocar un poco más en las imágenes, ¿no? Vamos a dar a conocer cómo han evolucionado los estudios de la imagen para la valoración de la urolitiasis y describir algunas técnicas de imagen avanzada. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con la definición. Bueno, como quizá muchos de nosotros ya hemos escuchado el término, ¿no? De litiasis renal o le llamamos piedras en el riñón, ¿no? También se denomina urolitiasis o litiasis del tracto urinario, ¿no? Que es básicamente la agregación de los cristales, ¿no? La mayoría de estos, como vamos a ver más adelante, están compuestos de oxalato de calcio. ¿No? En más o menos casi el 70 al 80% se dice que la formación de estos cristales es de forma idiopática, es decir, no tiene, digamos, una causa, por así decirlo, pero vamos a ver que están asociados a otras patologías, ¿no? Como hiperparatiroidismo, ya lo vamos a ver más adelante, pero en su mayor parte, bueno, el más frecuente es que sea de tipo idiopático, ¿no? No tenga una causa aparente. Más que nada se ve por la concentración, ¿no? Bueno, lo otro es, hay que ser responsables, ¿no? Digamos, estos son responsables del cólico renal, ¿no? Que es la presentación más común, ¿no? Que es el dolor en lumbar, que se puede irradiar, vamos a verlo más adelante también. Y esta imagen lo que nos da a conocer básicamente es que el cálculo, si bien se forma en el riñón, el dolor, o generalmente el dolor, se va a producir cuando este cálculo migra, ¿no? Cuando este cálculo, ya sea pequeño o el tamaño que tenga, va a migrar hacia el uréter, ¿no? Y al momento de migrar, digamos, al enclavarse en alguno de los segmentos, ya sea como lo vemos en la imagen, proximal, es decir, el que está más cerca al riñón, medio o distal, nos va a producir ese dolor intenso, ¿no? El dolor intenso que conocemos, que a veces no cede al analgésico, por el cual es una gran causa de acudir a la emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver en cuanto a la epidemiología, afecta con mayor frecuencia a los varones que a las mujeres, ¿no? En una relación casi triple, ¿no? 300% veces más afecta a varones que a mujeres, ¿no? Excepto de repente en los cálculos struvita, ¿no? Que son los cálculos más grandes, ¿no? Esos cálculos coraliformes, ¿no? Que ocupan casi todo la parte de la pelvis renal, como lo vamos a hacer más adelante, y generalmente esta afecta más a mujeres. En esa excepción quizá, pero en el resto generalmente la afección es mayor en varones. Ahora, es mucho más común en personas con obesidad, ¿no? Que en aquellas con peso normal. ¿No? Está sujeto al sedentarismo esto, ¿no? Y la tercera década de vida, es decir, alrededor de los 30, es la media para la aparición de la litiasis, ¿no? Porque a esta edad generalmente, bueno, se ha visto que se aumenta el sedentarismo, hay menor ingesta de líquidos, ¿no? Y por ese motivo, ¿no? Es el pico. Entonces, es en pacientes jóvenes, es en una adultez temprana, ¿no? El pico de mayor incidencia. La tercera, la enfermedad litiásica recidiva en el 40% de los casos, ¿no? Muchos de los pacientes a veces creen
que digamos ya lo eliminé, lo expulsé y ya no voy a tener cálculos, pero no es así. Suelen recidivar en la gran mayor parte de estos, ¿no? Recibe hasta en el 40, si bien es menos del 50%, pero digamos, se eliminan de manera espontánea en el 75%. O sea, podemos eliminar, pero no nos damos cuenta, pero estos suelen recidivar, o sea, se suelen formar, ¿no? No es que elimino y ya elimino todos, ¿no? Y con una media de un nuevo lito cada 2 a 3 años, ¿no? Que es una media importante, partiendo desde el punto de vista de que a partir de los 30 años, formamos, o es el pico de la formación, ¿no? El 71% de los líquidos, o sea, de los cálculos, las piedritas, están en el ureter distal y se expulsan espontáneamente, como habíamos mencionado, ¿no? En el ureter proximal es del 22%. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos puntos sobre la fisiopatología, es decir, la formación de estos litos o cálculos o piedras, ¿no? Primero se va a dar por una saturación, hay una supersaturación, es decir, una concentración urinaria, ¿no? Que produce, digamos, que haya material, digamos, que también se llama nucleación urinaria, ¿no? Es cuando tiene más concentración o la orina, digamos, está con contenido de calcio en su mayor parte, ¿no? Y concentra esto. Al concentrar, como sabemos, como el azúcar, ¿no? Que lo vemos, digamos, en el agua y precipita esto. Al precipitar esto, se produce una mayor formación o predisposición para la formación de los cristales. Ahora, estos cristales, como lo hemos mencionado, en su mayor parte son de calcio, ¿no? De oxalato de calcio. Y estos cristales, digamos, como hemos mencionado, puede estar más frecuente en varones y puede estar asociados a algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la hipercalciuria idiopática, que es la causa más frecuente, porque no hay causa, el hiperparatiroidismo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, pacientes que tienen tanto el calcio en orina elevado como también el calcio en sangre, debemos identificar esta causa, ¿no? Después, digamos, cuando hay hiperuricosuria, ¿no? O cuando hay hipocitraturia, bueno, otras causas, ¿no? Un poco más diferentes, ¿no? Entonces, hay algunos desórdenes metabólicos, ¿no? Que nos condicionan, como lo vamos a ver más adelante, como es la gota, la acidosis tubular renal, es decir, cuando cambia el pH es el grado de acidez de cierto líquido, ¿no? En este caso de la orina. Entonces, cuando vemos que el pH cambia, existe una predisposición a formar, digamos, estos cristales, pero solo, por ejemplo, si se acidifica el pH de la orina, formamos cálculos solitos de fosfato de calcio y de estruvita. O sea, los cálculos, como lo vamos a ver, tienen componentes diferentes. Pero bueno, lo vamos a tocar más adelante, pero de acá, de esta diapositiva, digamos, es importante rescatar que, uno, la causa es idiopática, es decir, no hay una causa generalmente, y es la causa más frecuente, ¿no? Atribuible. Dos, que puede estar asociado a otros desórdenes, como que la paratiroides, ¿no? También pueden haber enfermedades de Crohn, enfermedades subyacentes que pueden estar ayudando a formar estas piedritas, estos litos. Las complicaciones, infección urinaria, deterioro renal crónico, porque producen dilatación. Si este cálculo se enclava mucho tiempo, produce una dilatación, ¿no? Hidronefrosis. Los síntomas, dolor, hematuria, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, como habíamos mencionado, estos cristales van a tener una diferente composición. El 65% de estos van a estar formados por oxalato de calcio, el 15% de estos por ácido úrico, el 5% por fosfato cálcico, ¿no? Luego hay 3% de cistina y algunos que son, digamos, de estruvita, ¿no? Que estos ya están asociados a infecciones del tracto urinario y más se asocian a pacientes mujeres. Ahora, como había mencionado, la eliminación de estos es de manera espontánea hasta los cálculos que miden menos de 5 milímetros, ¿no? O que al menos pueden pasar por el uréter es delgado, ¿no? Pequeño. Entonces, el 75% se elimina de manera espontánea y el 25% se elimina, digamos, necesita de una intervención, ¿no? Para que puedan ser eliminados, litotripsia o cualquier otra que, bueno, ya lo maneja el servicio de urología, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en este slide vamos a ver, siguiente, por favor.
Ya. En este slide lo que vamos a ver a modo, digamos, gráfico es la eliminación de digamos, perdón, la composición de los cristales. No vemos que ya a la macroscopía, es decir, cuando ya los extraen, tienen esa forma, ¿no? Los cristales de oxalato de calcio, ¿no? Que generalmente los vemos como en el primer slide, que en la primera imagen, que los vemos, son los más frecuentes, ¿no? Son radiopacos, es decir, lo vamos a ver en la placa de rayos X como blanco o se pueden detectar mediante la placa de rayos X. El otro es el calcio, el de fosfato, ¿no? De hidroxiapatita, ¿no? Que es en el 20 hasta el 60%, que también los vamos a ver radiopacos, ¿no? Y lo importante, ¿no? En esto es que tienen una densidad, son cálculos duros, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir ya más adelante, a modo de traerlo aquí, es el estudio de tomografía, es ver no solo la localización, que es el gol estándar, ¿no? No solo la localización de los cálculos, sino nos va a permitir ver la dureza que tienen estos mediante las unidades Hounsfield, ¿no? Que nos da digamos, la densidad que tienen estos cuerpos, ¿no? Ahora, después existen otros, ¿no? Como los de ácido úrico, ¿no? Que estos son radiolúcidos, por ejemplo, no se ven en una placa de abdomen, ¿no? Que a veces antes se usaba antes para la detección, ¿no? Y digamos, los cálculos radioopacos también son los de, digamos, struvita y los de cistina, ¿no? Medianamente. Siguiente, por favor. Entonces, en esta otra también, por ejemplo, vamos, este slide, siguiente, por favor. Vamos a ver igual la composición de los cálculos, ¿no? Las unidades Hounsfield que están asociadas a estos, ¿no? Los de oxalato de calcio, aproximadamente entre 980, 1600 estas unidades Hounsfield, los de cistina, que pueden ser de 700, más o menos 928, varía la dureza. Los de struvita y los de ácido úrico, que generalmente tienen menos densidad, ¿no? Por eso son radiolúcidos al estudio de, digamos, de placa de abdomen cuando los vemos, ¿no? Pero porque tienen una menor densidad, entonces no son detectados. Es por eso que actualmente, bueno, ya no de inicio no se usa en realidad la radiografía para la visualización de estos cálculos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, existen algunas alteraciones metabólicas que están asociadas a la formación de cálculos renales, como habíamos mencionado, ¿no? Uno es el volumen urinario bajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, no consumimos una adecuada ingesta o no tenemos una adecuada ingesta de líquidos, ¿no? Que en un adulto debería ser aproximadamente entre 2,5 litros al día, en un adulto joven, ¿no? No tenemos esta adecuada ingesta, vamos a tender a formar hasta una orina demasiado concentrada y esto va a producir una precipitación, ¿no? Y también se ha visto otras, digamos, causas, ¿no? Por el ambiente cálido, se dice que en el norte, digamos, sí se ha visto esta, digamos, asociación entre un ambiente cálido, ¿no? El pH urinario también, ya sea alcalino o ácido, ¿no? El pH alcalino, es decir, el pH que no es ácido, tiende a formar cristales digamos, ácido úrico, ¿no? Y en los los pH ácido, digamos, o los pH, perdón, alcalino, los sulfato de calcio, ¿no? Y el pH urinario ácido, digamos, va a permitir o va a formar ácido úrico, ¿no? Lo otro es la cistinuria, ¿no? Que nos da un tipo de cálculo de tipo cistina, ¿no? Luego la otra es la hipercalciuria, ¿no? Que nos da a formar o nos va a tender a formar cristales de oxalato cálcico y la hiperuricosuria de fosfato cálcico o ácido hídrico, ¿no? Que está asociado, digamos, a la gota, ¿no? El síndrome mieloproliferativo también, ¿no? En hipercalciuria, por ejemplo, la hipercalcemia, ¿no? A la acidosis tubular distal, ¿no? Hay una acidificación, digamos, también en esta patología del pH urinario, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, algunos factores, digamos, de riesgo es, como habíamos mencionado, es el volumen urinario reducido. Siguiente, por favor.
Es el volumen urinario reducido, que se está asociada a la baja ingesta de agua, la acidosis renal tubular distal. Siguiente, por favor. La acidosis tubular renal distal, el pH urinario disminuido. Mm, si se puede pasar al slide siguiente, por favor. Ujú, gracias. El hiperparatiroidismo, la enfermedad de gota, ¿no? Existen algunos fármacos, ¿no? Que eh, nos van a propenden la formación de cálculos, como por ejemplo en algunas terapias, el inminavir, ¿no? Terapia biológica, las quinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino, levofloxacino, ¿no? Las sulfas también, ¿no? La sulfadiazina, o sea, son fármacos, digamos, que van a atender a la formación como factor, digamos, secundario, efecto secundario de la formación de cálculos, ¿no? Y bueno, el síndrome metabólico, que está asociado, como habéis mencionado, a la presión alta, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, todos estos factores van a contribuir, digamos, a la formación de estos. Siguiente, por favor. Entonces, en este slide vamos a ver los cálculos, las unidades básicamente Hounsfield que tienen, ¿no? Por ejemplo, los cálculos de calcio, que son los más comunes, suelen ser cálculos duros, ¿no? Entonces, esto es importante nosotros como radiólogos reportarlo, ¿no? Sobre todo las unidades Hounsfield, la localización, para que el médico urólogo defina qué tratamiento le va a dar al paciente, ¿no? Si es que le va a dar, le ofrece un tratamiento de litotripsia, le ofrece otro tipo de tratamiento, un tratamiento de, digamos, vía oral, ¿no? O un tratamiento quirúrgico, ¿no? Los cálculos, por ejemplo, de Struvita, que es del 15 al 20%, ¿no? También están asociados, o bueno, generalmente se causa por infecciones urinarias recurrentes, entonces los pacientes, digamos, hay que hacer un estudio más profundo, ¿no? Los cálculos de ácido úrico, ¿no? Entre los factores de riesgo son, digamos, la gota, la diarrea crónica, ¿no? Entonces, la densidad, que estos cálculos son poco densos, tienen generalmente una densidad, una atenuación baja en el estudio tomográfico de menor a 500 unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, estos cálculos nos van a dar información en la lectura que nosotros, digamos, hagamos de los estudios de imagen, ¿no? ¿No? Y como había mencionado, algunos cálculos por medicamento, ¿no? Entre ellos está el Inminavir, ¿no? El ciprofloxacino y otros. Siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que se va a presentar por la obstrucción de un cálculo. Siguiente, por favor. En, Entonces, en el cuadro clínico, como mencioné, vamos a tener la presentación que se va a dar con dolor, que es el síntoma más común, ¿no? Es el dolor que se va a alternar, ¿no? No va a tener una posición antálgica. Siguiente, por favor. La anterior, sí, ese está bien. El dolor, que digamos es el síntoma más común, ¿no? Que se va a alternar, digamos, va a tener alternancia entre, digamos, dolor y periodos de reposo, pero el dolor es intenso, ¿no? Dura aproximadamente entre 20 a 60 minutos, ¿no? No encontramos una posición antálgica, es decir, una posición en la que nos calme el dolor, porque a veces cuando existe un dolor, bueno, el paciente se pone de costado, parado, sentado y calma, ¿no? Un poco el dolor. En este caso no. Camine o se siente o se pare, igual tiene un dolor, ¿no? Un dolor intenso. Y este dolor es de aparición súbita, ¿no? Es un dolor severo, pues agudo, se localiza generalmente en flancos y la localización nos va a indicar, digamos, el lugar en donde probablemente se pueda haber enclavado el cálculo, ¿no? Como sabemos, los cálculos se forman generalmente en la nefrona distal, generalmente, ¿no? Y, digamos, luego están a nivel de los cálices y a estos pueden migrar, ¿no? Eventualmente. Cuando migran y se enclavan, es decir, se quedan en un trayecto del tracto urinario en el uréter,
Si son a nivel proximal, ¿no? Porque el uréter lo vamos a dividir, bueno, tiene tres porciones, ¿no? La abdominal, la pélvica y la intravesical, pero digamos, dividirlo por segmentos, ¿no? Segmento, digamos, proximal, medio y distal. Pero en el proximal, que es el tercio superior, para dividirlo así por localización, si es que el cálculo se enclava en ese segmento, en ese tercio, vamos a tener generalmente un dolor lumbar, ¿no? El dolor va a ser intenso a este nivel. Si se localiza, se enclava el cálculo a nivel del tercio medio, nos van a empezar vamos a tener clínica a nivel de los flancos, ¿no? Dolor a nivel de los flancos. Y si es un enclavamiento distal, nos va a indicar vamos a tener un dolor con irradiación inguinal, ¿no? Y digamos, si es también vamos a este dolor inguinal, a veces se irradia el talón, ¿no? Es un dolor que no para, no cede, a veces, muchas veces en la analgesia, ¿no? Y se va a acompañar con náuseas, vómitos, ¿no? Obviamente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, para la evaluación de estos cálculos, siguiente, por favor, necesitamos algunos estudios de imagen, ¿no? Em, y esto lo vamos a valorar de acuerdo al tipo de paciente con el que estemos frente, ¿no? Pero un estudio de imagen inicial que se solicita es el estudio ecográfico, ¿no? Porque es menos invasivo, ¿no? La mayor parte de los hospitales o centros médicos cuentan con un equipo de ultrasonografía. Siguiente, por favor. Un equipo de ultrasonografía, ¿no? Entonces, es la técnica de elección, ¿no? Por su menor invasividad en niños, en gestantes, obviamente, por el tema de la radiación, ¿no? La radiografía, digamos, actual de abdomen, se aprecian, digamos, algunos tipos de cálculos, pero digamos no se aprecian los cálculos de ácido úrico, por ejemplo, que son radiolúcidos. Se van a apreciar, sí, los cálculos de tanto de oxalato de calcio, ¿no? De estrubita y de cistina, pero no los cálculos de ácido úrico, ¿no? No. Y la ultrasonografía, digamos, se pide como primera opción, no tanto para ver los cálculos, porque no es tan sensible como el estudio tomográfico, ¿no? Que nos va a permitir ver todo tipo de cálculos, es decir, en cuanto a tamaño, y nos va a dar una localización exacta, y nos va a permitir ver todo el trayecto ureteral, ¿no? Nos va a permitir tanto ver el riñón, el uréter y la vejiga, ¿no? Entonces, la ultrasonografía nos va a permitir básicamente ver cálculos radiopacos, ¿no? Aquí hay un error, radiopacos, digamos, el grado de hidronefrosis, que es digamos, el objetivo principal de ver, ¿no? Porque, digamos, un cálculo, por ejemplo, los cálculos pueden ser, digamos, pueden estar o estar en el riñón, pueden estar o pueden ya haber migrado, ¿no? Entonces, la ultrasonografía no nos va a permitir ver los uréteres, ¿no? Ya sea por la interposición de asas intestinales, que el ultrasonido no pasa o el gas es un enemigo, digamos, de la ecografía, entonces no nos va a permitir visualizar el uréter, el tracto, pero sí ver si es que hay incremento del tamaño, tanto de los cálices como de la pelvis renal, ¿no? Y parte del uréter a veces, ¿no? Y sí, a veces nos permite ver el uréter distal, ¿no? A nivel de la inserción en la vejiga, ¿no? No en todos los casos, como digo, solo si es que de repente el paciente, digamos, no tiene el colon, digamos, lleno de gas, no hay meteorismo intestinal incrementado, si nos permite visualizar estas estructuras. Entonces, de primera elección es la ecografía, ¿no? Principalmente para ver si es que hay daño o no del parénquima renal, ¿no? Mediante la visualización de estos. No es para tanto ubicar el cálculo, porque también los cálculos muy pequeños no los vamos a ver mediante la ecografía.
¿no? Pero vamos a ver signos indirectos de hidronefrosis, ¿no? Si eso ya nos indica que ya la obstrucción no es una obstrucción reciente, sino es una obstrucción que por lo menos tiene 4 semanas, ¿no? De iniciada, si es que hay ya una uropatría obstructiva, ¿no? Ya nos da indicios de eso. Ahora, la técnica de elección y el gol estándar es la tomografía no contrastada, ¿no? Que nos tiene una sensibilidad del 95%, una especificidad del 98%, ¿no? Y es algo importante a señalar es que antes, si es que el paciente no ha tenido antes un contacto, por primera vez tiene un cólico ureteral, es importante solicitarle examen de orina, electrolitos, calcio sérico y creatinina, ¿no? Sobre todo porque si el paciente viene con una clínica, a veces aparte del dolor, a veces cursan o generalmente a veces cursan con una hematuria, es decir, sangre en la orina. Si este es macroscópico, es decir, es evidente, ya nos da una sospecha casi de que sea probablemente y más el dolor característico, una litiasis, ¿no? Un cólico renal. Pero si es que no, la hematuria o la sangre no se ve, a veces es microscópica, mediante el examen de orina sí nos va a permitir ver los tipos de cristales y si es que sobre todo hay una infección sobreagregada, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Otra causa que no sea, digamos, o que, bueno, aparte puede tener, aparte de los cálculos, puede tener un cuadro de tuberculosis, ¿no? Los electrolitos también, ¿no? También nos va a permitir ver el calcio sérico, ¿no? Sobre todo si es que estamos sospechando de un hiperparatiroidismo, que a veces bueno, el calcio está elevado tanto en la orina como en la sangre. Y la creatinina también, ¿no? Porque si el paciente tiene una creatinina alta, ¿no? Y tiene una tasa de filtración baja, entonces esto ya vemos que hay otras patologías subyacentes, ¿no? Porque pues, recordemos que esto también es un riesgo alto en pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no? Pacientes obesos. Siguiente, por favor. Entonces, la tomografía, digamos, nos va a permitir, vamos a poder observar tanto el tamaño del cálculo, la localización de estos y la dureza, ¿no? Y lo vamos a poder cuantificar, como habíamos mencionado, mediante las unidades Hounsfield, ¿no? Vamos a poder observar estas características y sobre todo mediante algunas ventanas que las vamos a ver digamos, aquí, por ejemplo, en estos cortes, vamos a ver algunos signos secundarios, ¿no? De obstrucción, como son, como habías mencionado, la ureteronefrosis y el edema, ¿no? Que el edema lo evidenciamos con incremento de la densidad de la grasa perirrenal, ¿no? Y puede estar asociado a, muchas de las veces, algunos pacientes que son refractarios o vienen con fiebre, ya hablamos de un cólico nefrítico complicado, no solo de una litiasis o un cólico renal. Entonces, la tomografía sí nos va a permitir ver esos hallazgos, ¿no? Mediante la evaluación de todo el trayecto, del trayecto urinario, de todo el tracto ureteral y de la evaluación renal, porque nos permite ver, digamos, en la sin contraste, solo nos va a permitir, digamos, visualizar más que nada los litos, pero ya podemos ver edema, ¿no? Edema, incremento del tejido de la grasa peripararrenal que está asociada, ¿no? Puede haber también incremento de la densidad alrededor del uréter, que ya nos indica también signos de pielonefritis, ¿no? Y ahí el médico ya hace su correlato clínico radiológico, ¿no? También, bueno, como sabemos, tiene una capacidad para diagnosticar algunas variaciones anatómicas del tracto urinario, ¿no? Como sabemos, pueden presentarse riñones en herradura, ¿no? Doble sistema pielocalicial, que si bien se pueden ver, sí, a veces en la ecografía, pero por la interposición a veces del gas no nos permite visualizar adecuadamente, ¿no? O si es que hay algún diagnóstico alternativo, porque muchas de las causas de cólico renal por la ubicación, por la irradiación o por la ubicación del dolor, como habíamos mencionado, que puede ser alto, medio, bajo, pueden tener o podemos tener cuadros o patologías, diagnósticos diferenciales, ¿no? Como apendicitis, accesos tubováricos, ¿no? Que a veces, digamos, no pueden simular un cólico renal, ¿no? Entonces, la tomografía nos va a permitir nos permite ver más o evaluar de manera más
general, ¿no? Completa y es el gol estándar para litiasis. Siguiente, por favor. Eh, si bien, bueno, podemos tener una baja dosis de radiación para los pacientes que, digamos, tienen una evaluación periódica o han tenido evaluaciones tomográficas periódicas por otra causa, una diverticulitis, pacientes que han cruzado con una apendicitis, pacientes en los que ya se les ha hecho otros estudios seguidos, digamos, tomográficos, se pueden hacer dosis de baja radiación, ¿no? Y, digamos, se va a escanear, digamos, el campo es limitado, ¿no? Solo se va a limitar a la región, no se va a hacer todo el protocolo, digamos. Tienen un menor potencial de tubo para los pacientes, digamos, delgados y se modula, ¿no? La corriente del tubo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es el caso de un paciente de 31 años, varón, ¿no? Que viene por un dolor abdominal, un dolor cólico, un cólico abdominal intenso, ¿no? Y en este caso vamos a visualizar, digamos, en este estudio, ¿no? A nivel de este corte axial de ambos riñones, una formación, ¿no? Digamos, de cálculo que podría, digamos, corresponder a un cálculo de fosfato amónico, estruvita. ¿Por qué? Porque digamos que tiene la formación, digamos, de los cálices, ¿no? En lo que llamamos en asta de venado o los cálculos coraliformes, ¿no? Que está asociado generalmente a algunas bacterias, ¿no? Son cálculos que están asociados a bacterias que tienen ureasa positivo, como el Proteus, ¿no? Klebsiella. Entonces, ya nos da la idea, digamos, de esta imagen, ¿no? En el riñón izquierdo, en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener en esta visualización en la tomografía hallazgos primarios, vamos a encontrar la visualización directa del cálculo, ¿no? Que vamos a ver un anillo de tejido blando, puede ser menor de 4 milímetros, ¿no? Y vamos a tener el signo en cola de cometa, en lo que es a veces en los estudios, ¿no? Y un hallazgo secundario que está dado ya por la obstrucción, ¿no? La obstrucción del mismo cálculo, ¿no? Que nos indica dilatación del sistema ya colector, ¿no? Pueden haber signos de obstrucción asociados, puede haber edema, ¿no? Y signos de infección también, ¿no? Entonces, lo importante aquí es mencionar que cuando ya existe edema, por ejemplo, ya vamos a ver una pérdida, digamos, a nivel del parénquima renal, ¿no? Y de la médula, una pérdida de la diferenciación entre estas, vamos a ver un área, digamos, borrosa, la cortical, digamos, se va a encontrar no definida, ¿no? Y vamos a ver una hidronefrosis, ¿no? Vamos a ver marcada dilatación, puede haber dependiendo del tiempo transcurrido de los cálices, ¿no? Siguiente, por favor. En esta imagen, digamos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en este corte coronal, ¿no? Esa tomografía sin contraste, vamos a ver justo una imagen hiperdensa, que es lo que se encuentra en el lado derecho, esa imagen, esa piedra que vemos que está blanca, por así decirlo, pero es una imagen hiperdensa, ¿no? Que es un lugar común a veces de localización, ¿no? Que justo vemos a nivel de la unión pielo-ureteral, ¿no? Y vamos a ver que justo el enclavamiento de ese cálculo está generando una dilatación tanto de la pelvis renal como del cálice superior, medio e inferior, ¿no? Y vamos a ver también en la otra imagen, en la imagen B, la vejiga, ¿no? Con un área, con un cálculo de forma redondeada, ¿no? Que ya se encuentra ya dentro de la vejiga, justo a nivel de la zona de inserción, justo a nivel de la zona de inserción del uréter, ¿no? Ya ha pasado prácticamente, porque vemos, digamos,
el lado izquierdo del riñón que no tiene hidronefrosis, solo el lado derecho, ¿no? Entonces, pero sí encontramos cálculos, litos dentro de la vejiga, ¿no? Es que este paciente ha expulsado ese cálculo, ¿no? Eh, Eso. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, lo que, digamos, vamos a ver son las unidades Hounsfield, ¿no? Las unidades Hounsfield de los cálculos para poder, digamos, definir el tratamiento de estos. Siguiente, por favor. Se pueden asociar algunos signos secundarios de obstrucción y por eso a veces los confundimos, ¿no? Con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en la imagen A esa marcada dilatación de la pelvis renal, ¿no? Del sistema colector también, ¿no? En la imagen B, por ejemplo, vamos a visualizar, ¿no? Justamente que más inferior vemos el edema, ¿no? Esas líneas, ¿no? Que están rodeando al riñón, adyacentes, ¿no? Son áreas de edema, ¿no? De inflamación, ¿no? Porque el parénquima renal, recordemos que debe ser bien definido, ¿no? Bien definido, ¿no? Y en la imagen C lo vemos, digamos, con mayor detalle, ¿no? Incluso hay líquido, en el caso líquido perirrenal, ¿no? En la grasa perirrenal anterior vemos que ahí hay una zona de líquido, ¿no? Asociado a edema. La grasa también está incrementada de densidad, ¿no? Y lo está rodeando, ¿no? Y en la imagen D, en la última de inferior, en las dos últimas inferiores se ve esto marcado ya junto con la pelvis renal dilatada, ¿no? Entonces, probablemente ya es un cuadro inflamatorio, no es un paciente que de repente ya está cursando con pielonefritis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Como habíamos mencionado, han existido otros estudios, ¿no? Para, digamos, visualizar sobre todo la dilatación, ¿no? También la morfología, sobre todo del trayecto urinario, que es la urografía excretora, ¿no? Actualmente, digamos, esto quizás ha sido un poco desplazado ya por el tema de la tomografía, ¿no? Pero digamos, es un estudio dinámico, ¿no? Un estudio dinámico que sí nos permitía ver la excreción, ¿no? Junto con el paciente en ese momento renal. Pero esto, digamos, ya ha sido reemplazado, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a visualizar en la primera imagen, ¿no? Vamos a ver una morfología redondeada a nivel del lado derecho de la silueta renal, ¿no? De bordes regulares, bien definidos, radiopacos, ¿no? Tiene un centro medio radiolúcido, ¿no? En el lado derecho. Y en el lado izquierdo ya vamos a ver al paciente que ya está excretando, ¿no? Ya se le administró la sustancia de contraste y está excretando, ¿no? Y vamos a ver que se deforma, ¿no? A nivel de la, digamos, de la silueta renal derecha, a nivel que se proyecta a nivel del L2, L3, ¿no? Esta imagen de tipo redondeada, ¿no? Radiolúcida, y que esto está, digamos, obstruyendo la salida un poco, ¿no? Parcialmente, ¿no? No totalmente, parcialmente, porque vimos que sí está excretando, o sea, el contraste sí está bajando hacia el uréter, ¿no? Entonces, esta es una litiasis, ¿no? Que genera una hidronefrosis de tipo 1 porque no es una obstrucción total, ¿no? Los cálices tampoco están totalmente dilatados, todavía vamos a ver, digamos, las astas de los cálices en forma de copa clásico, vamos a ver todavía que están con las papilas ahí, renales, ¿no? Siguiente, por favor. La ecografía, digamos, es, como habíamos mencionado, el método de primera elección para la evaluación siguiente, por favor, para la evaluación de la hidronefrosis, sobre todo, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, como habíamos mencionado, la ecografía nos va a permitir la evaluación de los sistemas colectores renales, el parénquima renal, la vejiga, ¿no? Es muy sensible y específico, digamos, y no va a depender a veces tanto de la composición del cálculo, digamos, para su detección, pero digamos, sí el tamaño, ¿no? El tamaño es un poco la limitación porque detecta cálculos, a veces sí detecta cálculos pequeños, pero va a depender también, digamos, del equipo que se disponga, ¿no? De las características del equipo, también de la preparación del paciente, pacientes a veces que no están preparados, ¿no? Y hay interposición de gas, entonces es un poco diferente, ¿no? Los pacientes de la emergencia, que generalmente vienen con cólicos, no están pacientes preparados, no son pacientes preparados, ¿no? Son pacientes que no están en ayunas, ¿no? Son pacientes, digamos, que a veces no tienen la vejiga llena, ¿no? Entonces, en esos casos a veces no es tan útil, ¿no? Pero, digamos, lo que vamos a observar en la ecografía son focos, digamos, ecogénicos, ¿no? Hiperecogénicos, brillantes, que nos van a ocasionar sombra acústica, ¿no? Y eso nos va a permitir la visualización o que estamos frente a los cálculos renales, porque a veces los podemos confundir con los vasos que también nos dan esa hiperecogenicidad, pero obviamente no nos dan sombra, ¿no? Pero a veces los cálculos son pequeñitos y no se visualizan adecuadamente la sombra o hay artefacto, ¿no? Entonces, si bien es menos sensible que la tomografía para la detección de los cálculos intrarrenales, tiene una sensibilidad, sí, para la detección de obstrucción ureteral, ¿no? Sobre todo eso es el motivo principal, para ver el daño del parénquima renal que nos indica. Y el médico, digamos, haga una evaluación más integral del paciente y ya le indique el tratamiento, si va a ser un tratamiento expulsivo, un tratamiento, ¿no? De acuerdo a las características que tiene, ¿no? El examen de orina y toda la batería que el médico solicita, ¿no? Eh, lo otro, digamos, vamos a reportar eso, ¿no? Eso son lo que se reporta, lo que se reporta. Siguiente, por favor. Ya, y por ejemplo, en esta imagen vamos a ver cálculos renales, ¿no? Los vamos a ver que se confirman por ultrasonido, vemos la sombra acústica que ocasionan estos y al estudio, digamos, Doppler lo vamos a corroborar porque no son vasos, como habíamos mencionado, ¿no? Son regiones que están ocasionando sombra, ¿no? Son regiones grandes, ¿no? Y nos indican formaciones de cálculos, ¿no? A ese nivel, que son varias formaciones de cálculos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y aquí, por ejemplo, vamos a visualizar, ¿no? Cómo hay una dilatación, digamos, de los cálices a ese nivel, por ejemplo, nosotros cuando evaluamos ecográficamente a un paciente tenemos que visualizar y colocar, digamos, el grado de hidronefrosis, ¿no? Por ejemplo, en grado 1 de hidronefrosis, vamos a ver en la primera imagen, ¿no? Ese corte transversal de un riñón, digamos, hay una leve dilatación, ¿no? Tanto en el corte longitudinal lo vamos a ver, no están deformados, los cálices, digamos, están dilatados, pero no están deformados, ¿no? Y vamos a ver la adecuada ecogenicidad, digamos, del seno renal, ¿no? Entonces, eso sí es importante reportarlo, ¿no? Como un grado de hidronefrosis estadio 1, ¿no? Siguiente, por favor. En la hidronefrosis, digamos, en estadio 2, vamos a visualizar el parénquima renal, ligeramente hiperecogénico, ¿no? Como lo vemos, como señala ahí la flecha, pero tiene la cortical conservada, ¿no? Y vamos a ver una dilatación, digamos, de las vías urinarias, pero pequeñas, ¿no? Como lo vemos ahí, ¿no? Y también puede existir, digamos, el parénquima renal, como les he mencionado, sí hay un leve adelgazamiento, pero digamos, está todavía dentro de lo normal, ¿no? Tiene que ser la cortical mayor de 0,8 centímetros, ¿no? De 8 milímetros. Pero vamos a ver la dilatación. Siguiente, por favor. En la hidronefrosis estadio 3
vamos a visualizar, digamos, el riñón que se encuentra allá atrófico, ¿no? Hay una atrofia del parénquima renal importante, ¿no? La pelvis renal la vamos a ver dilatada, como lo vemos en la imagen, en ambas imágenes, ¿no? De forma quística, vamos a ver que está deformada, vemos los bordes irregulares, ¿no? Que básicamente nos va a indicar que ya tenemos un grado de nefrosis 3, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el estadio de hidronefrosis 4, prácticamente no se reconoce parénquima renal, ¿no? Está la pelvis renal muy dilatada, prácticamente todo el riñón está ocupado, digamos, ahí vemos toda la dilatación de los cálices, la pelvis renal está marcadamente incrementada de tamaño y en la imagen del lado derecho visualizamos que el paciente ya tiene un catéter dentro, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, los vasos renales también se pueden encontrar dilatados, ¿no? Con dilataciones que pueden simular, si bien es cierto, la dilatación de los cálices, pero, digamos, nosotros debemos por eso colocar, digamos, siempre el Doppler, ¿no? Para guiarnos un poco, ¿no? Puede haber también asociado quistes renales, ¿no? Eh, pero digamos lo dilatado o lo más importante es reportar eso, ¿no? La dilatación. Siguiente, por favor. Como habíamos mencionado, la radiografía no es sensible para el diagnóstico de la urolitiasis, ¿no? ¿No? Porque no nos va a detectar los cálculos que son radiolúcidos, ¿no? Los de ácido úrico, ¿no? A diferencia, digamos, de la tomografía que sí es sensible, ¿no? Solamente, digamos, nos va a permitir visualizar los cálculos radiopacos y en la radiografía excretora, en los cálculos radiolúcidos, nos va a permitir sí, visualizar la silueta, ¿no? Y ver cómo el contraste, digamos, no pasa, si es que es una obstrucción total o si es que pasa, digamos, por un borde cuando es una obstrucción parcial, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la eurografía excretoria, como ya hemos mencionado, básicamente nos da la anatomía renal, ¿no? Es una visualización de cálculos que causan obstrucción, pero ya no se usa actualmente. Y la resonancia magnética, bueno, nos va a delimitar los efectos secundarios, ¿no? Infección, obstrucción, ¿no? La ventaja, digamos, es que este estudio no nos produce irradiación, ¿no? A diferencia de la tomografía, que sí tiene una radiación importante, ¿no? Pero quizá el mayor limitante es que pues, la resonancia magnética no está disponible en todos los centros. Ahora, el estudio de elección y el gold standard habíamos mencionado que para litiasis es una urotem sin contraste, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, es un estudio a veces de imagen de una urografía excretoria que nos va a permitir, siguiente. Ajá, en ese estudio nos va a permitir que ambos, bueno, es lo que estamos visualizando, ¿no? Que son las áreas lineales, blancas, radiopacas, que nos está delimitando justamente la anatomía de los riñones. Y en este caso, por ejemplo, vemos una variante, ¿no? Vemos que hay un doble sistema pielocalicial, ¿no? Tanto en el riñón derecho como en el riñón izquierdo, ¿no? Y en el riñón izquierdo tiene un doble uréter, ¿no? Con una unión a nivel de su tercio distal. A veces cuando existe, bueno, generalmente cuando existe estas variantes va a generar reflujo. Ese reflujo va a generar éstasis y va a generar que se concentre la orina en mayor parte y por eso condiciona, predispone a la formación de cálculos, ¿no? Entonces, esto sí nos va a permitir, digamos, visualizar la urografía excretoria, la morfología renal, ¿no? Que este doble sistema bilateral incompleto izquierdo conlleva una hidronefrosis, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, en la técnica de reporte, nosotros tenemos que reportar el número de cálculos, ¿no?
tenemos que reportar el tamaño, ¿no? La dimensión más larga en los ejes axial, coronal y sagital, es la que vamos a reportar, y también vamos a reportar la localización anatómica, si está en el polo superior, en el región interpolar, polo inferior, ¿no? El uréter, si está localizado a nivel del uréter en su segmento abdominal, en qué porción, proximal, media, distal, en el uréter pélvico, ¿no? En la inserción vesical, ¿no? Los hallazgos asociados, si hay infección, edema, incremento de la densidad de la grasa perirrenal, si hay signos de obstrucción, ¿no? Y alguna información relevante de los órganos circundantes, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Este es un caso clínico, es un paciente, una mujer de 39 años, ¿no? Que viene por dolor intenso, ¿no? A nivel del flanco derecho, ¿no? Y visualizamos que ya tiene una hidronefrosis, ¿no? Con imágenes litiásicas dentro, ¿no? En su interior. Y vemos que tiene un cálculo enclavado a nivel del uréter proximal. Siguiente, por favor. Este es otro varón, el siguiente paciente es un paciente varón de 19 años, ¿no? Que, digamos, muestra aquí una imagen a nivel del uréter distal enclavada, ¿no? Que está produciendo, digamos, un dolor intenso, ¿no? Y aquí tenemos que reportar las unidades Hounsfield, ¿no? En este caso, 2000 unidades Hounsfield, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos, digamos, básicamente los puntos claves para poder, digamos, detectar lo que ya había mencionado. Siguiente, por favor. Y el tipo de tratamiento que se le da, ¿no? Las características de la litiasis, entonces tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que ya es un poco más avanzado, ¿no? Y el tipo de tratamiento que ya, eso ya es campo urológico de repente, ¿no? Que puede ser cólico nefrítico, si es complicado, ya el paciente no responde al dolor, el dolor no calma, tiene un tratamiento refractario, puede ser hidronefrosis o tiene una fiebre, está haciendo urosepsis, entonces ya un médico urólogo evalúa si es que le hace una derivación urinaria, ¿no? Le coloca un catéter, ¿no? Si es que es, digamos, se puede mediante cistoscopía o ya por nefrostomía, ¿no? Pero eso ya queda a criterio del médico tratante, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La siguiente. Las opciones del tratamiento, las opciones del tratamiento, ¿no? Y lo importante valorar también en este caso es la variación que tenga el paciente, ¿no? Si es que hay un riñón herradura, riñón pélvico, si es que hay una ectopia renal fusionada, un divertículo calicial o un riñón solitario, ¿no? Dependiendo de estas características también el clínico va a hacer su valoración, clínico quirúrgico, ¿no? Y esto va a dar oportunamente la indicación. Siguiente, por favor. La bibliografía utilizada. Y eso es todo por mi parte. No sé si es que hay alguna duda, consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Sea. Al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy, a invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.